Listo, Flaca. Comparte tu pantalla, por favor. Creo que participo en Script. Profe, creo que no me has dado el permiso para compartirlo. Hasta chévere esa gorra. Es que tenía el aire acondicionado encima, pero Michelle me dijo que hacía interferencia. Estoy que me derrito. ¿Ya, Flaca, ya pudiste? Sí. Estoy intentándolo, sí. Ok. Entonces, Judy, si notas que ya hay un poquito más de contexto de qué es lo que se requiere para la idea, entonces tenemos que empezar. Sí. Lo más importante de todo es traer el conocimiento, no en la cabeza, sino en papel, para empezar a articular, para empezar a hacer parafraseos, para empezar a mirar cuál sería el fondo, para mirar efectivamente cuál va a ser el título. Mira, por ejemplo, este dice, el gasto público en Colombia, reflexiones y propuesta. Este ya es mucho más concreto. Reflexionemos en qué se gasta y cuál puede ser mi propuesta. Entonces podemos articular alguna cosa, pero tiene que salir no de un híbrido de dos investigaciones, sino tu investigación propia donde empezamos a sacar cosas. Por eso el estado del arte es la aglomeración de esa cantidad de investigaciones que tenemos. Entonces, en contra de los análisis convencionales de corto plazo, para lograr los propósitos mencionados se requiere un mayor gasto público que se asigne y ejecute de manera eficiente y equitativa, que evite prácticas corruptas. Entonces, Judy, te voy a dar una idea. Hay un personaje, y apunta esto en tu cuaderno, eso no lo dije yo, porque lo tendrían que investigar ustedes, pero hay un personaje que se llama John Maynard Keynes. Y vas a averiguar la fórmula del manejo de contracción e inversión de moneda. Algo así como ingreso, ¿cómo es el cuento? Ingreso es igual a... Contracción y qué? Contracción, eso se llama política monetaria. Contracción e inversión de moneda o sacar la moneda al mercado. Entonces ahí hay una fórmula. Ingreso es igual a inversión más consumo. Y entonces aquí empezamos a mirar unas características importantes, ¿cierto? Donde mira lo que dice. Para los propósitos mencionados se requiere un mayor gasto público. ¿Qué significa? Que el gobierno gaste más. Pero en el corto plazo, porque si lo hago en el largo plazo, genero inflación y genero desempleo. Y ya más adelante me vas a explicar eso por qué. ¿Listo? Porque eso nos los va a decir la investigación. ¿Listo? Yo le tengo que dar plata a la gente, ¿cierto? Miren lo que está pasando en este momento. La gente está feliz porque subieron el salario mínimo un 10.2%. Pero ya está saliendo en los noticieros, va a subir el agua, la luz, el gas, los impuestos, entonces no está sirviendo de nada. Hemos debido dejar el incremento del salario mínimo en el 2% y continuar más o menos así, porque eso va a ser un caos más adelante. Listo, coloca la siguiente diapositiva, pero espérame un segundo. Creo que en la siguiente ya no tengo nada, profe. Listo, creo. Revista de Economía Institucional, Universidad Externado, Jorge Espitia, listo. En la siguiente ya no hay Ahí nada. habían varios. En la siguiente, o sea, es que acá habían varios apoyando el trabajo. Perfecto, muy bien. Sí es este. A Entonces, ver, aquí ya muéstrame el entra resumen, déjame leer el resumen un momentico. ¿Ese fue lo que estaba al otro lado? Sí. Sí, Ah, sí. sí, ok, perfecto. Es que Ustedes van a traía tener como que hacer algunas eso. cositas de ellos. Y acá, por ejemplo, ya iba a empezar, ya iba a iniciar cómo a sacar qué era exactamente la organización para las cooperaciones y el desarrollo económico, que era el PIB, el IBIT, como para ir, digamos que conociendo un poquito más estas características o estas definiciones que veo que se utilizan mucho como en los Ok, presupuestos aunque el estatales, IBIT no tiene nada que ver con eso, sino es una ¿no? referencia bibliográfica que coge algo de ahí. Eso ya lo vas a mirar cuando mires las Yo iba a normas mirar APA. todo eso. Sí, sí, Entonces, perfecto. Por eso precisamente yo les estaba en decía que eso. es ideal que un asesor en APA no estaría de más, sin embargo no es obligatoria de nada. Pero entonces mira que el profesor tampoco miente ahí. Déjame un momentico en la OCDE, más abajo, main text, excelente ahí. Acabamos de entrar, ¿listo? Mientras que algunas voces reclaman el aumento del gasto público en Colombia para atender las necesidades postergadas, otros piden reducirlo. En los países de la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, a la que se acaba de ingresar, eso no fue hace mucho, tocó pagar un poco, no de millones de dólares, ¿cierto? Pero igual entramos, ¿cierto? Dicho gasto es de un 40 o un 50% del PIB. ¿Qué es el PIB, Judy?
No recuerdo, profesor. Perfecto. Y el que me diga Producto Interno Bruto también lo fastidio porque no es la sigla, sino que Sigla es de el Producto PIB. Interior, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente un Perfecto. año. Y esto se habla de bienes finales, no de bienes intermedios. O si no, haríamos una doble contabilización. ¿Qué es un bien final? Cuando yo compro azúcar en el mercado para mi consumo. Ese es un bien final. Pero cuando compro Producto azúcar para final. mi... Perfecto. Pero cuando compro azúcar para mi restaurante termina siendo un bien intermedio. Porque le echo Ah, azúcar al jugo y después lo cobro. Entonces el bien final sería el jugo. Eso es una claro. matriz realmente gigante. Eso dejen a los que estudiamos economía, que somos bien locos y no entendimos para qué estudiar esa vaina. Pero al final termina siendo una matriz un poco extraña. Empiezan silvicultura, caza, pesca, industria, tata, y se desglosan una cantidad de cosas. ¿Cierto? Entonces, ese Producto Interno Bruto, esas transacciones que son miles de millones, empezamos a definir que el gasto público termina siendo un 40-50. Yo creo, sin embargo, no les voy a dañar la investigación, que estamos alrededor del 70 al 75% de mantenimiento del Estado para entender eso. Entonces, ¿qué dice ahí? Derechos, mercado y obligaciones del Estado, la dimensión del gasto público, gastos en educación, salud, vivienda y subsidios, educación, salud, vivienda, la pensión como derecho, diagnósticos, y ahí subyacen una cantidad de características que tienes que empezar a leer. Toda Esto aceptación. es gravísimo, déjalo un segundo ahí. Servicio de la deuda pública interna y externa, la inversión pública como formación bruta de capital, insuficiencia del gasto público, causas, bueno, todas esas características van a generar algo que va a ser un detonante para ese presupuesto. ¿Listo? Entonces, si tengo presupuestado 100 policías y la sociedad pide 100 más y no lo presupuesté, pues no hay cómo hacerlo. O hay que subir los impuestos o hay que solicitar más deuda y ahí genera unos inconvenientes. ¿Listo? ¿Qué más tienes para mostrarme? Bueno, en el archivito ya no más, pero pues digamos que iba a empezar ya como con estas otras tesis. Muy bien. Mm, Déjame ver eso. Núcleos temáticos, polémicos, espacio, tiempo, no, eso no. ¿Sigue? Es que eso es entonces, como una especialización, ¿no? sí, esta y la de Lina María también son para unas especializaciones que La tomaron globalización para como países como no base sé. la economía o el presupuesto público. Mira, Pero esta es acá se otra, meten mucho más en como en el desglose. pero aquí hay otra definición. La globalización para los países como el nuestro ha impuesto nuevas reglas a la eficiencia en la producción y la asignación de recursos. Así, la búsqueda por hacer compatible el interés individual y el colectivo, el incremento de la competitividad, la satisfacción de las demandas ciudadanas y la posibilidad de escogencia social. Les voy a dar contexto. Esta cosa. Eh, Miren lo que dice acá, el incremento de la competitividad. ¿Listo? Colombia no es nada competitivo a nivel internacional, señores, nada competitivo. Una de las principales características, y habrá muchas personas que me odiarán por esto, muchos autores, muchos docentes, muchos, bueno, los empresarios tal vez estén de acuerdo conmigo, incrementar el salario mínimo en 100 puntos porcentuales, o sea, el 10.2%, genera que seamos menos competitivos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el empresario no va a perder y va a tener que subir el precio final del producto. Si yo saco un precio más alto del producto, pues Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, tal cualquiera, China, pues no nos va a comprar el producto, sino simplemente ellos van a aprovechar. Así ustedes digan que con el salario mínimo no se iba. Yo solo hablo de un tema económico. Les dije, el corazón me lo dejan en la casa para poder entender ese contexto. Si miramos más, que dice más abajo, Judy, notamos que ese es un programa, ¿cierto? De temas públicos, donde vemos que en el segundo semestre vemos pensamiento económico, economía de lo público. Entonces, este tema no serviría mucho, ¿sí? O este ¿No? trabajo. No te ayudaría mucho, puedes sacar algunas características, pero esto es lo que nos están vendiendo para que entremos a estudiar en esa universidad. Ah, ¿Sí me entiendes? sí. Entonces ahí nos dice cuántas horas son de trabajo autónomo, eso es como un sílabo. Presupuesto público para entidades territoriales. Perfecto, y ahí nos Ok, cuentan cómo acá es. ya es donde creo que entra en la tesis de la persona, si no estoy mal. Perfecto, puedes tomar un pedacito de eso, el objetivo general, déjame ver un momentico el objetivo general, el conocimiento y destrezas adquiridas
por el estudiante de, entonces Sí. esto simplemente es el desarrollo de una universidad que nos está vendiendo Sí. cómo entrar allá, pero puedes tomar parte de ahí si te parece. ¿Listo? Listo. Pero Vale, no te profe. tomaría. Muéstrame otro texto. Eso es lo que quiero. Facultad de Ciencias Económicas. Déjame leer un momentico. Y Eh, jurídicas, conceptos generales, normativa legal, etapas del presupuesto público, colócame la conclusiones, página 33, por favor. la página 33, listo. Aquí, no era donde la buscaba, bueno. Control F 33. Mm. Ay, la pasé. Aquí. Capítulo etapas. Fijación de la política presupuestaria prueba. Un sistema de planificación es el basamento para formular los lineamientos de toda política presupuestaria. Dado que es función primordial del presupuesto servir de instrumento de la política económica del gobierno, definir adecuadamente la política presupuestaria es fundamental para obtener óptimos resultados en las restantes fases del proceso presupuestario. Se consideran básicos para iniciar la formación del presupuesto los siguientes instrumentos: programa Formulación. monetario, presupuesto de divisas, cuentas de inversión del último ejercicio ejecutado y presupuesto consolidado del sector público. Esas 5 o 6 palabras deberías llevarlas a tu marco conceptual. ¿Listo? Por eso te digo, esta como tal no te sirve mucho, pero te puede dar unas ideas, ¿cierto? Porque acá te van a explicar es cómo hacer toda una carrera, ¿cierto? En un desarrollo público y nosotros estamos haciendo es Ah, una pero profe, este tesis. es otro. Ah, perfecto. Pero entonces acá podemos Este es el sacar como otro. información y estructuras donde Ujú. podemos mirar. Pero mira lo que dice, elaboración de anteproyectos de presupuestos. Entonces te podrían enseñar eso, entonces podría ser importante. Elaboración del proyecto definitivo. Más abajo. Y todo eso es lo que tienes que leer. Ahora, ¿qué necesito para mañana? Que me consigas 10, 15 definiciones de presupuesto estatal de diferentes autores. Esto es para todos, ¿cierto? Ok. Para que empecemos a agregar esa información, podamos hacer como esa introducción que serán 2, 3, 4 hojas, ¿cierto? Entendiendo qué significa eso, qué es todo esto y poderlo desarrollar de una manera importante. A los 3 títulos, ¿verdad? Más los 3 títulos que tienen que colocar ahí, que sean como un contexto pues natural para saber qué es lo que vamos a hacer con la investigación. ¿Listo? Hugo, ¿por dónde vas? ¿Estabas llegando? Definición de... Profe, voy en una delicia de trancón. Mañana me va a tocar escoger Transmilenio, sí. No, como que sí, no me ayuda a esta hora. Vea, profe, es que creo que Pero ya acá estamos hay... aquí a media hora o nada. Sí, yo creería que sí a una media hora, profe. del Por mal Estado que me legislador, vaya. Bueno, sigamos a ver cómo va lo suyo. ¿Listo? que no recuerdo dónde Muy es bien. que la tengo. Muéstrame la siguiente entonces, Judy. Esta, profe. Seguimos con esta. Sea preciso antes de abordar el aspecto central de responsabilidad del Estado por el hecho de las Eso es leyes. justicia, artículo completo. Justicia. Este es el de presupuesto configurativos de responsabilidades del Estado legislador. Listo, baja un poquito. Déjalo ahí. En este artículo se desarrollará una de las formas de responsabilidad por daños en que puede incurrir el Estado, denominada por algunos responsabilidad por el hecho de las leyes o también conocida por otros como la responsabilidad del Estado legislador. Se abordará partiendo de la formación y consolidación histórica de la jurisprudencia comparada. Ese no te sirve demasiado, la verdad, especialmente la francesa y española. Ok. ¿Listo? Puedes revisar algo, pero eso te va a alejar un poco del contenido que quieres de la investigación, ¿sí? Porque Es habla de mejor lo francés. elimino Sí, porque vas a perder un para poquito de no. contenido ahí, porque Listo. vas a ir a la francesa, ¿cierto? A la inglesa y vas a alejarte un poquitico de lo que queremos identificar como presupuesto. Ok. ¿Listo? Ok. Elaboración de Este ya era el presupuestos. presupuesto en crisis. Guía para preparar el presupuesto del 2021. Teresa, Laura, Bruno. Esto va más enfocado a a todo el presupuesto que se tuvo que designar o que se tenía que designar para la pandemia. Y Mm, pues en donde nos indica que por lo regular y que en otros países siempre se dejaba un presupuesto para este tipo de emergencias. Y acá ya nos empiezan a hacer un poquito más el desglose. No lo alcancé a leer, digamos que completo, solo una partecita, pues mientras leía un poquito si me servía o no. listo. Y pues lo vi Van a como que encontrar bien. una cantidad de cosas referentes al tema COVID.
¿Listo? Sí. Podemos darle una atención particular al tema COVID, que yo imagino que vamos a estar ligados en los siguientes Ujú. 5 o 10 años a este término, a la nueva cepa, a la cepa roja, verde, azul, amarilla, lo que sea. Me imagino que como vacuna contra la gripa o contra la influenza, Sí. eso nos va a tocar toda la vida. ¿Listo? Ujú. Pero no vamos a sesgar la investigación solo al tema COVID. ¿Listo? Porque miremos cómo arranca esto. La pandemia de COVID-19 estalló cuando la mayoría de los países apenas comenzaban a ejecutar su presupuesto del ejercicio 2020. ¿Listo? Ujú. Entonces, era lo que les decía en días anteriores. Muchos critican o criticamos el desarrollo de la presidencia de Duque, pero no se tenía en cuenta un tema tan complejo como este, de la pandemia, de personas cerradas que no trabajen, desempleos desbordantes de casi el 20-25%. Entonces ahí empezamos a generar unos impactos fuertes. Obviamente, pues como todos los indicadores se prestan para todo. La policía salió a decir que los robos disminuyeron, los homicidios disminuyeron, pues obvio, porque toda la gente estaba guardada. Entonces ahí empezamos a mirar como características, pero puedes empezar a leerlo y mirar qué ocurre con eso. ¿Listo? Listo. Ejecutivo, legislativo y burocracia. Hay varias cositas que pueden empezar a funcionar. ¿Listo? Puedes agregar muchos más artículos, busca tema. ¿Sabes qué puede ser importante? Más tesis te ayudarían más. Sin embargo, hay Más que tener tesis, libros. sí. Pero los libros Ese es deben uno de los estar por libros. bibliografía. Jorge Luis Jorge Trujillo Luis Trujillo Alfaro. Alfaro. Una aproximación de la Presupuesto. planeación y el gasto público. Presupuesto. Muéstrame un poquito más abajo. Él es colombiano, Presupuesto. imagino. Sí, Impreso y hecho en Colombia, sí. devuélvete un momento para saber de qué universidad es él. Él me suena bastante. Sube un poquitico más, déjalo ahí. Ahí, ahí. Universidad del Rosario, sí, sí, sí lo conocía de alguna manera. Listo, muestra más abajo un poquitico como la Listo. introducción. Él aquí, esta es la persona que yo te digo que es de donde puedo tomar como las diferenciaciones entre el presupuesto o conceptos de presupuesto público y el del privado, porque él sí lo tiene en su libro. Entonces, pero sino que la estoy buscando, creo que es el que las tiene, concepto de presupuesto. Es que la tengo acá en el libro porque, acá en el celular, porque mientras iba haciendo alguito acá en la casa, iba escuchándolos, o sea, iba escuchándolos como para instruirme un poco más. Está bien, no, no, así está bien, esa es la idea. O sea, a partir de ahora Entonces, hasta que pero es se que no lo gradúen solo encuentro. presupuesto. Sí, no, sí, ya lo tengo. Muy bien. Entonces, pero es que no se lo encuentro a él. Bueno, él tiene varias cosas, procedimientos del gasto, pero en el otro que yo tengo es que no lo encuentro. Y como esta cosita acá se me baja acá, nada, esta, esta vaina, voy a ver si lo pongo por aquí, lo oculto. Presupuesto por resultado. ¿Qué es el presupuesto por resultado? Ah, bueno, acá ya estaba yo preguntando qué era el presupuesto por resultados en la parte pública, pues para poder Sí. tener una mejor definición, pero es que no encuentro el de este loco, como tú No, dices, pero no encuentro el de este está loco. bien, Judy, no importa. Tenlo ahí, ese Ujú. libro, repito, no pueden tomar de manera literal porque va a parecer plagio, pero va a ser una ayuda gigante para esa estructura. Ah, aquí está, profe, este es el ¿Listo? que estaba escuchando. Listo, muestra Ah, pues. no, este es el de Lina. No, es que no sé dónde carajo lo dejé. Pero espérame, yo ya, es que todos los ¿Listo? tengo descargados por si acaso le llega a pasar algo a los links, entonces todos los tengo acá, mira. Entonces todos los descargué hoy por si Muy acaso, bien. entonces ya lo busco como lo tengo acá guardado, elaboración, pero es que no me muestra sumario, no me muestra, es que no lo encuentro. Pues si quieres te leo, profe, te leo lo que tengo acá, es que no sé Dale. por qué no me lo muestra acá. Dice, capítulo 1, conceptos generales. Concepto del presupuesto. Señor. No, no lo he visto, corazón. Entonces, el presupuesto es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores y términos financieros que deben cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas. Es la herramienta que utilizan las instituciones como instrumento de desarrollo anual para formular sus planes y programas. Dos, concepto de presupuesto público. Las previsiones de la asignación financieras de gastos y recursos necesarios para satisfacer necesidades colectivas durante un periodo de tiempo, asumidas como responsabilidad del sector público, requieren en un instrumento financiero específico el presupuesto
O sea, el presupuesto es bajo cualquier concepto tradicional o moderna, el más importante instrumento de administración financiera. Su carácter de instrumento asignador de recursos financieros y de responsabilidades para resolver con el mayor grado de previsibilidad los problemas futuros se ha extendido el sector privado. Entonces, ahí como Muy bien. entre comillas dice, el presupuesto consiste en la planificación de las actividades financieras del Estado aprobado por la ley y por un periodo usualmente anual. El presupuesto tiene por objetivo determinar con anticipación los acontecimientos financieros que comprenden los gastos a realizar en un periodo dado, tendientes a satisfacer las necesidades colectivas y los recursos que se estima recaudar para atender a dichos gastos. Dice, fundamentos de la finanza, de las finanzas públicas y del derecho tributario. Pero en un segundo, ¿ese es un solo autor? Sí. Sí, sí, no es que no lo encuentro, profe, sí, Dios Ok, mío, no importa, pero es que se ¿cuál es me el hizo. ejercicio importante para poder empezar a contextualizar? Tal vez sí. Busquen 10 a 15 definiciones, ¿cierto? De personajes donde me hable de presupuesto Ah, estatal. es este, profe, qué pena. Sí, ya lo encontré, es este. El Creo que sí presupuesto es es un este. plan de acción dirigido a cumplir la meta Concepto, sí prevista es este. expresada en valores y términos financieros. Muy bien. Concepto de presupuesto público, las Creo que previsiones. les estaba leyendo. Perfecto. Baja al final de esa hoja, solo de esa hoja, mira, ahí dice Estado eficiente, sistemas de administración de José María Las Heras. ¿Listo? Fundamentos de finanzas de José María Martín. ¿Listo? Ahí encontramos esas las características que yo necesito para que tengan efectivamente la idea. Arrancan, dan como una introducción a ese estado del arte, ¿cierto? Ah, ok. Y vamos a colocar una definición. Por ejemplo, para Pepe Pérez el presupuesto público es, y entre comillas colocas un pedazo, de acuerdo a las Ah, ok. normas APA, para que empecemos a darle contenido y contexto, ¿cierto? A ese estado del arte. ¿Para Ah, qué? ok. Para que haya una estructura natural, una estructura fehaciente, un desarrollo importante, para que se empiece a mirar cómo puede ser ese inicio. ¿Listo? Esa sería como Ok. una parte importante. ¿Qué más tienes para mostrarme? No, los tenía ellos nomás, ellos 7, busqué y busqué los que me habías indicado de que de Salomón Canal, o sea, se me olvidó, Kalmanovich, Salomón Kalmanovich, Kalmanovich, ¿sí? Salman, o sea, Salomón ay, Kalmanovich, no no, importa. Profesor, él y es, él, sí, él es profesor de economía, sí, o su énfasis todo está en la parte de economía, pero sí, no le encontré ninguna tesis o artículo que definiera un poco más el presupuesto público. perfecto. Por parte del presidente del Banco de la República, tampoco encontré algo así muy enfocado, sino más bien muchos desgloses de varios temas que tenían que ver con el presupuesto, pero como tú me dijiste ahorita, o sea, si me voy por todas esas ramas, me voy a salir enredando y no le voy a dar el enfoque que yo quería, entonces, Muy bien, o que tal vez quiero, entonces por eso lo dejé a un lado. perfecto. De pronto Eh, te puedes meter con el Banco de la República a definir solo presupuesto y lo puedes agregar ahí. definiciones. Para el Ujú, Banco Central de la República de Colombia, el presupuesto ujú, es tal carreta. Y lo agregas ahí. sí. ¿Listo? Y los Que puede otros llegar a ser como autores opción. no los encontré. Yo dije, por acá hay un Alejandro, y dije, ¿será nuestro Alejandro? Ay, no. Sí, dije, no es el profe. Ah, pero también se me perdió este zángano. Pero sí, profe, era como Alejandro Plaza Esférico, finanzas públicas, pero pues no. Y ya ¿Listo? no era nada más, profe, la verdad. Perfecto. Entonces, pilas, pues, concentradita en ese tema de conseguir más autores y más estructura para empezar a trabajarle a esa realidad, a esa estructura y empezar a Listo, mirar. profe. Me escribe Esmeralda. Judy, llámala mientras Listo, continúo con los otros dos personajes. Es listo, que ya me está confirmando que ya está disponible. ¿Listo? Hola, ya listo, profe, te ya la voy a llamar. llaman. ¿Listo? No te desconectes, habla con ella y ya seguimos hablando. Michelle, Cristian, ¿qué van a mostrar ahí? ¿De qué me van a hablar? ¿Qué preguntas hay? Utilícenme porque si no, entonces me voy a seguir viajando por la costa. No, profe, pues yo realmente estoy acá armando, tenía menos mal guardé los links, entonces estoy como buscando la información y terminando de complementar para mostrarte más o menos algo para que tú me digas así si falta algo o si no voy bien. ¿Me vas a mostrar ya? Y no, dame 5 que ya lo estoy terminando. Listo, muy bien. Cristian, ¿me vas a mostrar algo mientras Judy llama a la compañera?
Profe, pues estoy acá en el computador empezando a descargar tesis, a descargar información, definiciones. Mm, pero pues, si quiere ya mañana le muestro algo más concreto, profe. Bien. Un buen paso es lo que acaba de hacer nuestra compañera Judy, ¿cierto? Pero el tema es tener las definiciones para mañana. Me deben, como les digo, tener 3 Sí, títulos para señor. que definamos una característica y para que empecemos a mirar ya a trabajarle ese estado del arte. O sea, tienen que correr más o menos cada título por semana. O sea, se van a meter una trabajada gigante. Ojalá la charla con la compañera les pueda dar una luz más natural a eso. Y esperemos entonces que llegue a Hugo, que nos va a sorprender, y que Michelle Pues termine de descargar. sorprender, profe, pues no sé si de pronto digamos que mientras estoy en el momento del transporte, pues mostrar el archivo que yo tengo, como la consulta, más o No, menos pero como lo... me da vaina que le quiten el celular, compadre. Guarde esa vaina más bien, me va No, aportando profe, ahí. yo voy aquí en el CIB, eso es lo de menos, ¿sabes? No ha pasado Bueno, nada hasta el momento. bueno, hágale pues. Bueno, pues digamos que si me puedes habilitar el permiso y te muestro en pantalla. Ya está, Hugo. Como la persona a la que llamas no... No me... Ay, tenía el audio. Qué pena, profe, no me contestas. Bueno, profe, no sé si logres ver algo en este momento. Sí, Bueno, digamos que yo como empecé con el tema de pronto de mi estado del arte, pues hice la consulta que era básicamente porque pues uno a grosso modo pues sabe por encima que es un tema de investigación que no es común como el tema de las diapositivas, pero que se basa en algo que es muy específico. Entonces digamos que yo como lo tomé, como empezamos la clase anterior, básicamente espérame un segundo. Yo pregunto algo. Judy, 319, ¿cierto? Sí, señor, 319. 548, 4381. Ah, no. 319, 458, 4381. Eso, esa Ah, vaina, no. esa vaina. No. Ah, me la está devolviendo, espérame. Listo, dale pues. Sigue ahí. Digo, sigue, compadre. listo. Entonces, digamos que como la metodología que tomamos en la clase anterior, pues básicamente, como es para dárselo a conocer a un tercero, que no son, o sea, no siempre va a tener como los conocimientos de nosotros, pues yo lo primero que Excelente. Quiero que escuchen siempre eso que acaba de decir Hugo, que es preponderante y real. Nosotros hacemos una investigación no solo para el administrador, el contador, el economista. Nosotros hacemos una investigación es para que todo el mundo lo entienda. ¿Listo? Ese es un buen escenario, Hugo. Dale pues. entonces, bueno, empezamos como la parte etimológica de presupuesto. El presupuesto, pues, se desglosa o se parte, coloquialmente por decirlo, con la palabra o el prefijo de pre, que es antes, y el supuesto, que es el hecho. Que digamos que de cierta manera, si hacemos la unión, ya nos dice que es un resultado antes de un hecho. Que digamos que nosotros, en otros términos, sin hablar tanta carreta, es el antes de determinado gasto, digámoslo así. Perfecto. Una pausa pequeñita ahí. Y si ahí arrancas a colocar, por ejemplo, presupuesto, y usted le coloca como de pronto su definición y después empieza a colocarle las definiciones de 5, 7 o 10 personajes, tiene un muy buen inicio de estado del arte. Y esa sería la idea, Hugo. Esa sería la idea. ¿Vale? Listo. 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 Entonces, Sigue. ya dándole el otro enfoque, pues también necesitamos saber qué es la parte estatal, porque muchas veces pues nosotros decimos, pues la parte estatal es el Estado, sí, pero ¿qué lo compone? Entonces, digamos que el estatal es la referencia con todo lo que se vincula con el Estado, formando así una estructura para un orden de forma organizada dentro de un territorio. Creo que lo más sencillo de la parte estatal, pues para nosotros entrar enfocarnos un poquito más. Ya digamos que con ese tipo de referencia, pues ya uno puede como decir, bueno, ya nuestro presupuesto estatal es lo que nos vamos a gastar en un determinado tiempo para el Estado. Muy bien. Ya digamos que como que ahí sobraría un poquito como la claridad, pero digamos que como la observación que me da el profe de tener otros 5 ahí como esas pequeñas 5 o 6 definiciones puntuales de qué es un presupuesto, de qué es el presupuesto estatal, en lo cual nos vamos a basar, creo que nos ayuda.
digamos que me basé en el tema más como de Colombia. Pero aquí lo que hiciste fue pegar varias cositas en una hoja, ¿cierto? Ujú, sí, 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 señor. Digamos que como lo tomé, o sea, yo iba leyendo el tema porque, Ah, ok. como se dice, o sea, no es el tema que de pronto vaya a existir el tema del plagio, porque es el tema de citar muy bien. Entonces, digamos, me gusta leer, me gusta transformarlo. Y Muy bien. digamos que ya que la corrección de pronto, como si el profesor lo dijo, con respecto a las muletillas, como de a mi concepto o pensando en mí mismo o personalmente yo. Entonces, digamos que ahí como que tomo y como que trato de ir agrandando el tema. Digamos que lo tomé como para la parte de Colombia en una de las investigaciones. Pero si entiendo, tú estás cogiendo lo que te va gustando y lo vas pegando en ese mismo Word, ¿cierto? Exacto, sí, sí, señor. Ok, Digamos ok. que por aquí a lo último ya tengo como el tema de las referencias, cada uno de los links, cuando son PDF los descargo, los Muy conservo. bien, muy bien. Entonces, Listo, bueno, entonces muéstrame la primera hoja y yo voy a mirar un poquito de contexto en eso. Déjame ver. ¿listo? Entonces, Agranda un poquito digamos, esa vaina que yo soy cieguito. sí, Esa vaina. Listo. Entonces aquí dice que... Ahí, déjalo después ahí. del punto Para 2, Colombia está enmarcado mediante el artículo 334 de la Constitución Política que el Estado debe intervenir en la economía del país en busca de un bienestar para su población. ¿Listo? Entonces ahí usted puede, por ejemplo, Hugo, le ayudo. Usted puede, como toca buscar alguna teoría dentro de la investigación aprendida, usted puede colocar ahí un personaje que se llama John Maynard Keynes, que le gusta la intervención estatal. ok, ¿Listo? sí, Pero sí, si señor. hablamos de Marx, a Marx no le gustaba eso. Si hablamos de Adam Smith, David Ricardo, no le gustaba la intervención estatal, solo para lo estrictamente necesario. Entonces ahí puedo utilizar 2, 3 autores, ya le di como una idea para que lo vaya agregando dentro del trabajo. Obviamente esto es mucho más adelante, pero le voy dando como una estructura, ya que lo estamos viendo. Igual tú estás empezando como a analizarlo de algún desarrollo. El destino del presupuesto para este año se realizaría la inversión o inyección monetaria hacia la reactivación de un monto de 313.9 billones, de estos 58 billones para la inversión, siendo la cifra más alta en la historia de Colombia. Entonces vamos a averiguar, ¿eso es del 2021? Sí, noticia Sí, del señor, es una 2021 en noticia del Colombia. desmentido. Perfecto, entonces vamos a mirar por qué y claramente vamos a coger la torta de 313.9 billones y en qué se va a distribuir. Salud, educación, COVID, ¿listo? Si miramos hacia atrás, pues no hay COVID. Entonces, ¿en qué le quitamos? Acuérdese que yo me gano lo mismo, el 1.700.000, ¿cierto? Entonces, si me gano lo mismo y le estoy quitando al COVID, ¿a qué le quité? Entonces le quité a transporte, a salud, a educación, a vehículo, a mogollas, a lo que sea, y ahí empezamos a hacer todo un análisis, ¿cierto? Mirando cómo se estructura o se maneja eso. Obviamente, cuando hay más desempleo, pues hay menos impuestos porque hay menos gente que está aportando, menos gente trabajando. Para el sector social, los componentes educación, trabajo, inclusión social, salud y vivienda se aproxima al 26.5%. ¿Qué le diría yo, Hugo? Busquemos hacer una torta, un Sí, pie. señor. ¿Para qué? Para que identifiquemos efectivamente el 100% del presupuesto cuánto hay. Si no hay ninguno, pues usted con los números la construye. Sí, claro. ¿Listo? Listo, La señor. John Economist escocés usa la teoría de la banca de reserva fraccionaria en donde se busca minimizar la oferta de dinero en el mercado de la forma en que no se invirtieron los recursos en la actividad minera, ya que ellas mismas generan su propio reabastecimiento y así no generar el mal gasto en ese aporte. Realizó un ensayo sobre el banco de tierras y sobre el dinero y el comercio por la creación de papel moneda. Entonces usted puede ir a Eh, mirar qué pasó con Margaret Macmillan, ¿cierto? Y lee un poquitico del artículo y ahí tiene otra información adicional. sí, profe, lo que pasa es que ahí creo que no era la John Economist, sino ¿Sí? era Hua John, el primer economista que desarrolló como la idea en tierras inglesas, en Sí, el cual fue el que empezó como a tocar el tema de que no solamente el papel moneda tuviera un valor con el respaldo del oro, que básicamente, pues lo que decía así, que leí por encima, decía que era un mal gasto si nosotros reinvertíamos ese dinero en el tema de la parte minera, porque ella misma se estaba generando sus propios, como su propio, ¿cómo se puede decir? O sea, ella generaba como su mismo gasto, pero a su vez recuperaban eso, entonces que le parecía algo como muy ilógico y pues digamos que de cierta manera no fue como muy querido después de que dio como la idea
del Banco de Tierra sobre el dinero y el comercio. Que es lo que pasa es que, y ese es un puntazo donde se está tocando ahí, aquí lo podemos manejar con el tema de las regalías. Antes las regalías se le daba a los departamentos de donde se extraían los recursos minerales, el gas o el petróleo, ¿cierto? ¿De dónde se saca el carbón y ese cuento? Pues de La Guajira, y en La Guajira no hay sino pobreza porque la plata se la roban toda. Ahora ya las regalías no son solo para eso, sino son para todos los municipios en Colombia. Igual la plata como que se está desapareciendo. Pero ¿qué es lo que pasaba? Si yo vendo carbón, inmediatamente recibo la plata. Entonces lo que hacía era vender carbón, monetizar, o sea, impresión de dinero, y eso me genera inflación. Eso más adelante me lo van a contar ustedes. Eso ya deberían tenerlo claro ustedes. ¿Qué es inflación? ¿Qué es desempleo? ¿Cierto? Porque eso todo me va a afectar el presupuesto, ¿cierto? ¿Qué es la OCDE? ¿Qué es el PIB? ¿Qué es el Banco de la República? Todo eso lo deben tener muy, muy, muy claro, ¿cierto? Para que tengamos como un escenario importante, que es un banco de tierras, ¿cierto? Que es el comercio internacional, y eso lo van a llevar a su marco conceptual. Listo, el relato definitivo de las fuerzas públicas, culturales, militares y personales que llevaron a Europa. Venga, les digo una cosa que aquí me quedan como 3 minutos. Judy, Andrés, Cristian, Hugo. Nos conectamos de inmediato, doy un contexto, pero no se me desconectan, y Michelle me trabaja directamente en su tema, Cristian también en su tema. Si no van a trabajar en casa, me van a trabajar aquí. Y le damos tiempo a Hugo que llegue para que me trabaje un poco más y esperamos qué pasa con Judy. ¿Quedó clarísimo? Listo, sí, señor. Así nos vayamos hasta las 11 o 12 de la noche, no me interesa. Entonces, el relato definitivo de las fuerzas políticas, culturales, militares y personales que llevaron a Europa a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, puso fin a un largo periodo de paz sostenida en Europa, una época en la que se hablaba confiadamente de prosperidad, de progreso y de esperanza. Y sin embargo, en 1914 el continente se lanzó de cabeza a un conflicto catastrófico que mató millones de personas, desangró las economías nacionales, derrumbó los imperios y puso fin para siempre a la hegemonía mundial europea. Fue una guerra que hubiera podido evitarse hasta el último momento. Historia universal. Profe, ese fragmento, la verdad sí se me olvidó citarlo entre comillas, porque es un resumen del libro que se llama 1914, de la paz a la guerra, por Margaret Macmillan en el 2013. Perfecto. Se me olvidó entender como Excelente. No, pero ahorita lo que estamos son con referencias, porque el primer párrafo donde dice autores sobre presupuesto y el segundo no tienen articulación de nada. ¿Listo? Hasta ahora estamos construyendo. Cuando ustedes ya me hagan un texto y yo empiece a leerlo, voy a empezar a fastidiarlos con colores y cosas para empezar a desarrollarlo de una manera importante. Me preocupa un poco es que estamos hablando de la guerra y no me está hablando del presupuesto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo genero un presupuesto, pero no tengo en cuenta variables como una guerra, una pandemia, un paro nacional, ¿cierto? Todos los presupuestos se desvanecen y desaparecen. ¿Por qué? Porque la gente se enloqueció. De hecho, ustedes lo vivieron. En el último paro, Cristian, ¿tú qué viste en el último paro? Profe, que se desestabilizó aún más la economía, hubo daños en el bien ajeno, daños en el bien público, afectación para los trabajadores, para las empresas. Muy bien. Michelle, ¿tú qué viste en el último paro? Pues uno que perdimos, siento que más que lo poquito que habíamos ganado en la economía en el 2020 a finales, lo perdimos todo por el tema del paro. Todo fue un poco más estrecho, incluso ahorita abrir los mercados está un poco complicado para nosotros porque creo que pues sí hubo desorden y todo, pero las partes de afuera nos vieron como, no sé, guerrilleros, pandilleros, cosas así, entonces no está muy fácil la parte del mercado, incluso ahorita estamos abriendo un como un TLC con América, con Suramérica, para que pues podamos migrar dentro de nosotros mismos y poder trabajar en diferentes lugares porque pues la economía no nos está dando. Pues Listo. fue lo que A pesar, Michelle, de que tenemos muchos tratados de libre comercio con Suramérica, con Norteamérica, con Turquía, con Canadá, con la Unión Europea, entonces hay que aprender a decirlo de otra manera porque si tenemos